Efesios capítulo 6, verso 11 en adelante dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Voltéeme a ver, muchas personas son acechados por el diablo y caen y no están firmes delante de la obra, ¿verdad?, tentadora del enemigo. Y eso es lo que yo quiero que usted el día de hoy pueda aprender y pueda identificar, que esa obra comienza en la mente. Y lo que Dios quiere es que tú puedas estar vestido de toda su armadura, que es una armadura espiritual, para que puedas permanecer firme. El Señor te está avisando en este pasaje que el enemigo va a venir, que te va a tentar, pero Él espera que permanezcas firme. El Señor no está esperando que Satanás te tiente para que tú caigas, sino para que tú puedas permanecer firme delante de Él. El verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esta es una de las mentiras o engaños que más le da resultado al enemigo. Personas peleándose contra otras personas, pensando que su lucha, que su batalla es contra ellos. Cristianos peleándose con sus familiares, cristianos peleándose con sus vecinos, cristianos peleándose con sus hermanos, pensando que su lucha, que su batalla es contra ellos. Y la palabra de Dios aquí es clara y dice: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. Diga conmigo: principados. Mire, voltéeme a ver. En el reino de las tinieblas hay potestades, hay autoridades, ¿verdad? Hay rangos. Y quiero decirle a usted que un principado es un demonio, ¿verdad? Es un espíritu del nivel más bajo. Y todo creyente, no importa si tienes un día, una semana, un mes de haber creído en Cristo, todo creyente tiene autoridad sobre los principados. Cuando usted identifica que en su vida hay un principado oprimiéndole, usted tiene autoridad sobre principados. Si dice amén conmigo, usted puede venir y tomar autoridad y reprender un espíritu, un demonio principado, porque el Señor nos ha dado esa autoridad. Pero luego dice contra potestades. Las potestades, ¿verdad?, ya tienen que ver con un nivel mayor de autoridad. Y también todo cristiano consagrado, todo cristiano que vive una vida en santidad, que vive una vida pura delante del Señor, tiene autoridad para atar y reprender todo, ¿verdad?, todo espíritu de potestad. Y después vienen los gobernadores. Aquí quiero decirle que un gobernador tiene la autoridad que tiene del lado de la luz un pastor o un ministerio principal, llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Los gobernadores tienen ese mismo nivel de autoridad, pero del lado de las tinieblas. Y cuando un demonio gobernador viene sobre tu vida, entonces tú necesitas que tu pastor ore por ti, que tu pastor pueda venir, imponer las manos y declarar con autoridad que ese espíritu se va en el nombre de Jesús. Estos espíritus gobiernan más a nivel de la ciudad. Por eso es que Dios levanta pastores en la ciudad para bendecir una ciudad. Hace tiempo nosotros entendimos, ¿verdad?, que Dios no nos llamó a pastorear una iglesia, sino a pastorear una ciudad. Y de repente hay espíritus que usted ve, gobernadores, que son puestos sobre una ciudad para poder venir y oprimir a todo el pueblo, para poder venir y oprimir a toda la ciudad. Si usted se da cuenta, ahorita en estos últimos meses, un espíritu gobernador que ha ido creciendo y tomando autoridad en nuestra ciudad es la muerte de manera violenta en las calles, a la hora del día, a cualquier momento. Y eso ha traído opresión a toda la ciudad. Las personas hoy no quieren salir de su casa. Las personas hoy tienen temor de andar en la calle. Las personas hoy, cuando son las 7:30, 8 de la noche, ya están encerrados en su hogar. Ya no quieren, porque hay un temor que se ha infundido en toda la ciudad. Y para eso el Señor nos da autoridad como pastores, para empezar a orar, a tomar autoridad y a atar todo gobernador de las tinieblas de este siglo. Si dice amén conmigo. Y dice ahí también contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es una lucha entre demonios y ángeles. Esta es una lucha en lugares celestiales que usted y yo no tenemos acceso a esos lugares. La palabra de Dios dice ahí en el libro de Daniel que cuando Daniel está orando en la tierra, viene el arcángel Gabriel, ¿verdad?, se aparece con él y le dice: he estado 21 días luchando contra un principado, dice, en los aires, porque él ha querido robar tu bendición. Y a veces tú estás orando pidiéndole a Dios tu bendición y no sabes que en los lugares celestiales se está librando una batalla a favor tuyo, se está librando una batalla
a favor de tu salud, se está librando una batalla a favor de tu matrimonio. Tú quieres ya el milagro, pero no sabes que el enemigo te ha pedido a ti y a tu familia para poder venir y traer opresiones y ataduras grandes. No te debes desesperar, sino que debes de esperar el tiempo de Dios señalado, porque Él está peleando batallas en los lugares celestiales a favor de tus hijos, a favor de tu salud, a favor de tu matrimonio. Tú dices, cada vez veo más perdido a mi hijo. Espera en el Señor y tú no dejes de orar, tú no dejes de buscar al Señor, tú no dejes de clamar. Tú dices, cada vez lo veo más rebelde, más desobediente, lo veo más perdido, no quieres saber nada de Dios. ¿Sabes por qué? Es muestra de que se está peleando una batalla en lugares celestiales, y son cosas que nosotros no podemos percibir ni ver en nuestra carne, solo en el Espíritu. El verso 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. No te pongas una parte nada más. No digas, yo solo me quiero poner, ¿verdad?, la coraza, solo me quiero poner el casco, solo me quiero poner las sandalias porque combinan con mi camisa, solo me quiero poner, pastor, el escudo, pero no quiero todo lo demás. Te debes de poner, dice, toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día, que el día malo no se te convierta en una semana mala, en un mes malo, en un año malo. Que el día malo no se te convierta en muchos tiempos malos. Ahorita el enemigo envía, ¿verdad?, a poder venir y tentarte a ti, y ese día malo, si tú tienes toda la armadura del Señor, dice ahí que tú vas a poder resistir los ataques del enemigo. ¿Sí dice amén conmigo? ¿Cuántos de ustedes han tenido días muy malos, donde termina el día y ya, ¿verdad?, lo que quieres es que ya se acabe? A veces el día se prolonga, está tan malo que se prolonga hasta la noche. No solo fue un día malo, sino que es una noche muy mala. Una noche donde estás llorando en soledad, donde estás triste, pensando que ya todo se terminó, pensando que ya no hay oportunidad, y se alarga la noche. El día se alarga también a la noche, porque dice la palabra del Señor que si tú no tienes puesta tu armadura de parte de Dios, el enemigo te va a poder tirar fácilmente. El enemigo te va a poder tirar fácilmente, y por eso nosotros necesitamos estar firmes con la armadura del Señor. Si dice amén conmigo. El verso 14 dice, estad pues firmes, y comienza a mencionar las partes de la armadura que te tienes que poner. Dice, firmes, ceñidos vuestros lomos con la... ¿Qué es lo que va a cubrir tus lomos? ¿Qué es lo que va a cubrir tus lomos? ¿Sabe usted que el esperma de los hombres está en nuestros lomos? Y ahí están nuestros hijos. Y nosotros tenemos que aprender a tener hijos, ¿verdad?, cubiertos con la verdad. Cubiertos con la verdad. Usted dice, pastor, mire, yo tengo un hijo, una hija, la verdad los debe de cubrir. ¿Me motivan sus amenes? Entonces tú tienes que tener, dice, la verdad y sobre tus lomos. Sigue diciendo, mire, y vestidos con toda la coraza de justicia. ¿Qué tan justo eres? ¿Qué tan justa eres, hermana? ¿Tú eres alguien justo? ¿Tú eres alguien que camina en justicia? ¿O eres injusto? Eres injusto, ¿verdad? Muchas veces les he dicho, aquellos que tienen un negocio propio y tienen personas trabajando con ellos, ¿qué tan justo eres con ellos? Tú estás siendo bendecido grandemente por Dios. Las personas que trabajan contigo te ayudan y les pagas lo más mínimo. Tú quieres que Dios te dé a ti en abundancia, pero a los demás les das lo más mínimo. Estás siendo una persona injusta. Me motivan sus amenes. Si tú estás siendo injusto con tus padres, ¿verdad? Ya tú trabajas, ya tienes un negocio, un trabajo bendecido, Dios te ha bendecido en abundancia, y a tu papá lo único que le da son problemas. A tu mamá lo único que le da son problemas. Está siendo una persona injusta. Amén. Yo siempre le he dicho, ¿verdad? Usted no puede como hijo nunca, nunca, por ninguna razón, prestarle a sus papás. Mamá, no se te olvide que me debes, Imagínense que los papás nos cobraran todo lo que ellos invirtieron en nosotros. No nos alcanzaría para poder pagarles, aunque no digan amén. Entonces tú no puedes, ¿verdad? Si tu papá tiene una necesidad, bendícelo, porque honrar a tu papá, honrar a tu mamá, te abre bendiciones en los cielos para ti. Dice la Biblia que Dios va a hacer que todo lo que tú hagas te salga bien. Entonces muchas veces somos injustos con los de nuestra casa y queremos que la justicia de Dios venga sobre nosotros. Cuando tú eres injusto con los de tu casa, tú estás dejando descubierto todo tu torso.
Amén. Estás dejando descubierto este símbolo, estás dejando descubierto tu corazón y tu alma para que el enemigo venga a poder atacarte. Y mire, dice ahí la palabra que no solo nos pongamos, ¿verdad?, la coraza de justicia, verso 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Verdad? Con el evangelio, cuando tú vas y le predicas y les hablas a otras personas de Cristo, tú te estás poniendo en tus pies un calzado que es el evangelio de la paz. Ay, no, que nadie se entere que voy a la iglesia cristiana, que nadie se entere que soy cristiano, que nadie sepa en el trabajo. Ahorita en diciembre va a venir la familia, se me hace que este mes de diciembre no voy a ir a la iglesia. De una vez le aviso, pastor, porque no quiero que la familia se entere que yo soy cristiano. No quiero que se enteren que le he entregado mi vida, ¿verdad?, al evangelio de Cristo. Entonces dice ahí que tenemos que tener puesto, ¿verdad?, el calzado del evangelio de la paz. ¿Sí dice amén conmigo? Sigue diciendo el verso 16, sobre todo, diga conmigo, sobre todo. Usted dice, pastor, mire, me falta lo demás, que no te falte esto. Amén. La idea principal, aquí dice el apóstol Pablo, es que te pongas toda la armadura. Y usted dice, pastor, no hay mucha verdad en mí, no hay mucha justicia en mí, no hay mucho evangelio en mí, me falta, pero que no te falte esto. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Toma tu escudo de la fe. Y esa es mi pregunta para usted, y anótela ahí en su libreta, ¿verdad?, en su bloc de notas. ¿Cómo está tu fe delante del Señor? Tienes un problema y lo primero que haces es ponerte a llorar, es ponerte a tronar los dedos, es preocuparte, comerte las uñas. ¿Cómo está tu fe delante del Señor? ¿De verdad tú estás creyendo por un milagro? ¿De verdad la necesidad que hay en tu casa, mayor es tu fe que esa necesidad? ¿O la necesidad es lo que más ocupa espacio en tu mente? ¿El problema es lo que más ocupa espacio en tu mente o es la fe de parte del Señor? Y dice, sí, Señor, hay problemas, pero mi vida está llena de fe. Yo estoy confiando en el Señor y yo sé que Él va a hacer un milagro. Me motivan sus amenes, ¿verdad? Yo sé que Dios va a hacer un milagro. Por eso dice ahí, ¿verdad?, sobre todo, toma el escudo de la fe. La fe es como un escudo delante de ti, que cuando el enemigo te lanza un dardo de fuego, cuando el maligno lanza sus dardos, ¿verdad?, tu vida, la fe los apaga. ¿Sí dice amén conmigo? La fe tiene el poder de apagar los dardos del enemigo. Verso 17. Y tomad, dice, el yelmo de la salvación. El yelmo es un casco, diga conmigo, un casco, ¿verdad?, que cubre nuestra mente, cubre nuestros pensamientos. Y la espada del Espíritu, que es ¿qué? ¿Qué es qué, iglesia? Que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuánto tiempo tú lees la Biblia al día? ¿Cuánto tiempo tú mantienes la espada? ¿Verdad? Entonces hay unos que traen una espada electrónica, ¿verdad?, y la traen en el celular. Traes la Biblia a la iglesia porque el celular no lo dejas, pero por nada. Pero ¿y tu Biblia de papel? Uy, pastor, esa ya ni sé dónde quedó. La estoy usando como cuña ahí de un mueble que tengo que baila así feo. Entonces ahí metí la Biblia, porque ya traigo aquí en el celular como 50 versiones. Entonces, ¿qué uso le estás dando a tu Biblia? Amén. Pastor, yo solo abro la Biblia cuando me siento así en la depre, cuando me siento triste y quiero así como que una palabra que me motive, que me inspire y que me dé fuerza para salir a trabajar todos los días. Entonces abro la Biblia. Y ahí sí abro la Biblia, a ver qué me dice el Señor. Y Judas fue y se ahorcó. No, esto no. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces tú tienes que poder todos los días usar la espada de la palabra de Dios, porque esto va a traer libertad. Entonces hay batallas espirituales en la mente del hombre. Todos, ¿verdad?, mientras estemos en este mundo seremos tentados todos los días. Todos los días vas a ser tentado, vas a ser tentada en aquellas áreas que el enemigo conoce débil de ti. La tentación solo tiene un punto de entrada a nuestra vida y es la mente. La tentación no entra por las manos, la tentación no entra por los pies, la tentación no entra por la boca, la tentación entra por la mente. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces tú debes de saber que en tu mente todos los días se está liberando una batalla espiritual. El enemigo quiere poder venir y controlar tu mente, y el Señor quiere mantener tu mente con libertad. Hay una batalla espiritual que tenemos que ganar todos los días. Ahí es donde libramos
nuestras verdaderas luchas espirituales. Amén. Entonces recordemos, ¿verdad?, que como ya aprendimos la semana pasada, los demonios buscan puertas, buscan acceso a nuestra vida, pero no pueden hacer nada si no le damos autoridad. Entonces el enemigo, cuando yo le digo a usted que él le lanza a usted, ¿verdad?, un dardo, significa que él pone una idea en tu mente, pone una idea de hacer algo malo, pone una idea de desobedecer a Dios, pone una idea de hacer algo que es pecado. Amén. Si tú tomas la idea y la llevas a la práctica, ahí es donde ya le abres una puerta al enemigo. Ganó él la batalla en tu mente. El enemigo te dijo que tú dijeras una mentira y tú dices: no, Señor, porque la verdad de Cristo está en mí y no voy a decir una mentira. Y tú dices la verdad, aunque eso te cueste, ¿verdad?, algo. Y tú terminas confesando la verdad. En ese momento ganaste la batalla espiritual en tu mente. Si dice amén conmigo, ganaste la batalla espiritual y eso te va a dar libertad de parte del Señor en tu vida. Entonces, los demonios fueron vencidos en la cruz y no tienen ninguna autoridad, pero siguen teniendo poder para tentar al ser humano. Los demonios fueron vencidos en la cruz del Calvario por Cristo, no tienen autoridad. El que tiene autoridad no pide permiso, el que tiene poder sí anda pidiendo permiso. Cuando tú le das acceso a los espíritus, ¿verdad?, en tu vida, ellos tienen poder pero no tienen autoridad. Y conforme tú les vas dando más y más y más entrada a tu vida, entonces el poder que tienen se vuelve una autoridad que tú tenías y que ellos te quitan a ti. Y ahora ellos son los que tienen la autoridad, los que te controlan, porque ese es el propósito de ellos, controlar la vida del ser humano. Entonces diga conmigo, la tentación no es pecado, es la antesala del pecado. La tentación no es pecado. Que tú seas tentado no significa que tú ya estás pecando. Cuando tú tienes, ¿verdad?, deseos sexuales en tu mente, pensamiento de hacer cosas incorrectas, en ese momento no estás cometiendo un pecado, sino cuando lo llevas a la práctica, cuando le das lugar a ese pensamiento, a esa tentación, en ese momento estás tú convirtiendo tu tentación en un pecado. La tentación solo es la antesala al pecado si le dices que sí. Entonces toda tentación viene, ¿verdad?, del mundo espiritual y tiene como entrada la mente del ser humano. Si dice amén conmigo. Entonces vamos a ver cuáles son las armas de Satanás en la batalla de la mente. Vamos a identificar esto, que la palabra lo dice. Segunda de Corintios capítulo 10 verso 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El enemigo, ¿verdad?, pone cautividad sobre la mente de las personas y les hace ver a las personas que lo de Dios hay que cuidarse, hay que alejarse de ello, pero que lo que es del mundo hay que participar. Y termina volviéndose una fortaleza en la mente, donde no dejas entrar ahí a nadie. No importa cuánto leas en la Biblia, no importa cuánto me explique el líder, cuánto me explique el hermano, el pastor, ¿verdad? Hay una fortaleza en mi mente que no permite, dice ahí, mire el verso 5, no permite que el conocimiento de Dios entre a mi vida. Sí, ya me explicaron, pastor, que está mal mi pecado, pero yo quiero seguir viviendo así. Ya me explicaron que está mal que yo viva de esta manera, pero yo quiero seguir viviendo así, porque hay fortalezas. Y escúcheme bien, dice aquí la palabra que el Señor te ha dado armas espirituales para destrucción de esas fortalezas. ¿Cuál es el problema? Que no las uses. Que no las uses. Si el pastor ora por mí, pues sí, algo puede pasar porque Dios, porque está más cerca de Dios. Pero yo no creo que si yo oro por mí pueda pasar algo.
No, también Dios puede usar tu vida. Cuando tú estás en tu casa siendo tentado por el enemigo, cuando tú estás en tu trabajo, cuando tú estás, ¿verdad?, en tu diario vivir, y ahí el Señor te pone que ores por ti, tú también lo puedes hacer. Tú también puedes usar las armas que el Señor te ha dado para derribar fortalezas del enemigo. Entonces Satanás usa los pensamientos defectuosos de nuestra naturaleza caída. Nosotros como seres humanos tenemos una naturaleza caída. Diga conmigo, una naturaleza caída. No se confunda, nosotros no tenemos ni nacemos con el pecado original, porque la iglesia, ¿verdad?, la religión enseña que las personas que desde niños, por eso es que la iglesia, ¿verdad?, la religión dice que hay que bautizar a los niños, porque los niños traen el pecado original de Adán. Cada persona es responsable por sus propios pecados. A Adán y Eva van ellos a rendir cuentas por sus pecados y usted por los suyos. Amén. No puede ser injusto, Dios, de estarte condenando, de estarte acusando por algo que tú no cometiste, por un pecado que tú no llevaste a cabo. Dios no es así. Si dice amén conmigo. Entonces nosotros no tenemos pecado original sobre nuestra vida, sino que tenemos una naturaleza caída. Cuando Adán y Eva cometen el pecado, no tenían hijos. Antes de cometer el pecado, no tenían hijos. Después de que cometen el pecado, ahora su vida está llena de pecado, ahora su vida está sucia, manchada con el pecado, y ahora ellos vienen y tienen hijos. Y ahora esos hijos nacen con una naturaleza caída. Eso significa, ¿verdad?, cuando Dios expulsa a Adán y a Eva de su gloria, Dios los expulsa de su presencia, Dios los expulsa del Edén, y ellos salen al mundo que estaba corrompido, que estaba en desorden. Salen ellos a esa parte, a vivir ahí, y ahí tienen hijos, y sin que ellos le hayan enseñado a sus hijos, uno de los hijos siente envidia, y esa envidia lleva al hijo a matar a su propio hermano, que es el caso, ¿verdad?, de Caín y Abel. Lo lleva a ese punto. Y así el día de hoy usted ve personas, hermanos, que no se hablan entre ellos porque un hermano le prestó algo al otro y el otro no se lo ha regresado. Y es tanto lo que el enemigo controla su mente que lo hace pensar que ese es su peor enemigo. No, pastor, le presté 500 pesos, 100 pesos y ya van 3 años y no me lo regresa. Por eso no le hablo, y por eso no le saludo, y por eso no los visito en Navidad, y por eso no los quiero ver y no quiero saber de ellos, pastor, porque son lo peor. Tiene cautivada, tu mente el enemigo, y te hace pensar eso, que tu papá, que tu mamá son dignos de que tú los odies. El enemigo lleva nuestra mente a ese punto. Entonces él se aprovecha de tu mente, de tu naturaleza caída, y toma en esa naturaleza, toma los pensamientos más, ¿verdad?, toma los pensamientos más defectuosos que tú tengas. Todos nosotros tenemos, ¿verdad?, pensamientos defectuosos. Diga conmigo, pensamientos defectuosos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han pensado en matar a otra persona y que si tienen la oportunidad, sabes que lo harías? ¿Cuántos de ustedes dicen, yo nunca me atrevería ni a tan siquiera tomar un cuchillo para poder venir y atentar contra la vida de otra persona? Tú tienes un pensamiento defectuoso. Hay otras personas que no se atreverían a hacerlo, pero tú sí. Entonces usted dice, pastor, mire, yo la verdad sé, ¿verdad?, que hay un compañero de trabajo que es casado, que es casada, pero me gusta, y si él me invitara a salir, yo pienso que sí me voy con él. Y cuando tú tienes ese pensamiento defectuoso en tu mente, en tu cabeza, entonces Satanás lo va a aprovechar y lo va a tomar para que a través de él se ponga a traer tentaciones a tu vida. ¿Sí me entiende el principio? Entonces todos tenemos pensamientos defectuosos, pensamientos de debilidad, y ahí es donde dice la palabra, ¿verdad?, en el libro de Corintios, que nosotros tenemos que dejarle al Señor que Él se haga fuerte en nuestras debilidades. En nuestras debilidades. Usted está casado, usted está casada, ¿verdad?, y dice, híjole, pues si fulanita, ¿verdad?, me invitara a mí a tomar un café, yo pienso que sí voy, porque ahorita las cosas como que no andan bien en mi matrimonio. Anden bien o anden mal, tú tienes que ser íntegro, tienes que ser fiel, tienes que ser leal. Me motivan los amenes de los casados y no estarle dando lugar al enemigo. Pero si tú tienes ese pensamiento defectuoso,
¿verdad? Tienes pensamientos defectuosos en tu sexualidad, pues el enemigo te va a poner un montón de tentaciones. Voltéame a ver que andes visitando páginas pornográficas en estos aparatos, que andes chateando con personas, conversaciones subidas de tono, conversaciones, ¿verdad?, con insinuaciones ahí de relaciones. El enemigo está esperando que tú le muestres tus pensamientos defectuosos, para que cuando tú le muestres tus pensamientos defectuosos, entonces ahí él va a venir a tu vida. Entonces, pastor, yo no tengo ningún problema con este aparato. ¿Y por qué lo tienes con clave y no le das la contraseña a tu esposa? ¿Sí dice amén o no? Entonces, ¿qué escondes? ¿Qué es lo que esconde? Pastor, no le doy la contraseña a mi esposa de mi Facebook porque ya le dije a ella que sus cosas son sus cosas y mis cosas son mis cosas. No. Ya cuando tú estás soltero es el tiempo de lo tuyo, pero cuando te casas, ahora estás en el tiempo de lo nuestro. Y ahora con tu esposa es lo nuestro, ya no es mi sueldo, es nuestro sueldo. Ya no son mis cosas, ahora son nuestras cosas. Y si tú como varón no estás preparado para pasar a la etapa de lo nuestro con tu esposa, entonces no te cases. Entonces no te cases porque te va a ir muy mal. Vas a vivir con tu esposa, ¿verdad? Y vas a tener casi una caja fuerte ahí, tus cosas ocultas. ¿Qué es lo que estás ocultando? Tus pensamientos más defectuosos que el enemigo los ha llevado a la práctica. Los pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. ¿Por qué falló Adán y Eva? No por comerse un fruto, sino por desobedecer a Dios. Entonces el enemigo usa lo mismo. El enemigo, Dios quiere que tú como varón, que tú como mujer disfrutes de una vida plena sexualmente, pero Satanás no. Entonces cuando tú no estás casado, el enemigo te dice: ten relaciones con quien tú quieras, no importa, ahorita no estás casado y dale, ¿verdad? Dale cuerda al hilacha. Entonces no importa, ahorita disfruta, ahorita goza, estás jovencito, estás jovencita y no importa. Amén. No importa si él ya está casado, tú métete con él. Mejor, porque así, ¿verdad? Trabaja y tiene dinero y te va a dar dinero. Te va a comprar un iPhone XS 7, 8 y no sé qué tanta cosa. Y allá va la otra, ¿verdad? Entonces, ¿sí me explico? El enemigo te dice que hagas eso. Cuando tú ya te casas, ahora te dice que ya no tengas intimidad con tu esposo o con tu esposa. Siempre va en la contra de lo que Dios te dice que sí hagas. Dios te dice que mientras eras soltero, te abstengas de tener relaciones sexuales fuera de matrimonio. Y el diablo te dice que las tengas. Amén. Él te dice: no, tú ahorita ya cambiaron los tiempos, ese pastor está anticuado, cuadrado y ya viejito y no le hagas caso. Ya ahorita tú eres moderno, eres actual y en la actualidad dicen que sí y tú dale. Amén. Y ahora cuando te casas, cuando entras en la voluntad de Dios y ahora Dios te permite que tengas relaciones sexuales, ahora Satanás te dice que ya no. Entonces uno de los ataques del enemigo siempre es ir en contra de la voluntad de Dios. La razón humana trata de mostrarnos como errores las verdades eternas de Dios. Entonces en tu razón tú dices: yo no puedo pensar que Dios sea así. Bueno, lee la Biblia y después de leer la Biblia me dices si ahora tú piensas que Dios no sea así. ¿Sí dice amén conmigo? Hay personas, ¿verdad?, que uno le dice: es que hermano, hermana, tiene que casarse. No, yo no pienso que Dios sea así. O como me dijo un loco, como dijo un hermano, perdón, ¿verdad? Dice: no, eso del matrimonio era para el Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Testamento no. Y aún mostrándole versículos, aún mostrándole pasajes de la Biblia, me dice: no, pues aún así yo pienso que Dios no es así. Entonces Satanás pone eso en la mente de las personas, el hacerles ver, ¿verdad?, que son error las verdades eternas que Dios nos ha dado. Juan capítulo 8 verso 32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿De qué te va a hacer la verdad libre? De tus errores, de los errores que Satanás ha puesto en la mente, los pensamientos falsos, ¿verdad? Esta es otra arma del enemigo en la mente del ser humano, los pensamientos falsos, hacerte creer quien no eres. Ay, ustedes que yo no valgo nada. Ay, ustedes que yo sí soy mejor que todos. Yo soy la pura calidad, como a mí no hay, ¿verdad?, otro aquí en la iglesia. Entonces, la otra de las armas que el enemigo usa, ¿verdad?, para poder venir y entrar a nuestra mente es hacernos creer cosas falsas, cosas que no son ciertas. Amén.
Entonces tu esposo anda trabajando y tú en la mente ya te lo imaginaste acostado con medio pueblo de Pinotepa, ¿verdad? Se me hace, pastor, que ese sinvergüenza anda en cosas malas. Se me hace que por aquí, se me hace que por allá, pastor. O el esposo, ¿verdad? Cada 5 minutos llamándole por teléfono. ¿Y dónde está? ¿Y con quién está? ¿Hacia dónde va? Y mira, te puse un GPS y no me aparece aquí el GPS. ¿Y dónde andas? ¿Y por dónde andas? ¿Y por aquí? ¿Por allá? Y empieza a poner cosas falsas en tu mente. Cosas erróneas en tu mente. Amén. Que tú pienses, ¿verdad? Lo que no es verdad. Otra de las armas del enemigo son sugerencias de maldad que te llevan a continuar y a concluir lo que el enemigo nada más te sugirió. Satanás te dice en la mente, ve y agarra eso. Y si lo agarras, vas a poder venir y pagar la deuda que tienes y se te va a acabar el problema. Él te da la sugerencia y tú caminas, tú vas allá y lo terminas agarrando, terminas continuando o haciendo lo que él te sugirió que hiciera. Esa es otra de las armas que Satanás usa, el estarte sugiriendo. Hay ocasiones que tú dices, Señor, ayúdame, voy a pensar por un momento, voy a sentarme a planificar cómo voy a hacer para solucionar este problema. Y mientras tú estás orando, mientras tú estás meditando en la palabra, mientras tú estás pensando cómo poder solucionar el problema, el enemigo te sugiere que hagas cosas incorrectas. ¿Sí dice amén conmigo? El enemigo te sugiere. Tú vendes leche y dices, Señor, ¿cómo le hago para que la leche me alcance? Y Satanás te dice, échale agua y del arroyo. Y tú dices, gracias, Señor. Ahorita me diste, tú sabes que eso es incorrecto. No sé si me explico, ¿verdad? Y así de cualquier manera que tú estás pensando, estás meditando cómo vas a hacerle en tu trabajo para que las cosas mejoren. Siempre el enemigo te va a sugerir que hagas cosas deshonestas con lo que Dios te quiere bendecir. Dios te dio tu propio negocio, Dios te dio lo tuyo para bendecirte, para prosperarte, y Satanás te quiere sugerir que en ese negocio le abras puertas a él para maldecirlo, para que se venga abajo. Entonces tú tienes que aprender que esa es una arma del enemigo. Amén. Hay muchas armas, ¿verdad?, que el enemigo va a usar en nuestra vida, pero su arma más poderosa siempre va a ser la tentación. Siempre va a ser la tentación. Porque les dije hace un momento que la tentación es la antesala del pecado. ¿A dónde quiere llevar Satanás a toda la gente? A pecar. Entonces, póngame atención en lo siguiente que le voy a enseñar. Hay una batalla espiritual en los hemisferios de nuestro cerebro. Amén. Nosotros como seres humanos tenemos, ¿verdad?, en el cerebro 2 hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Entonces, en cada uno de ellos suceden cosas diferentes, y de acuerdo a lo que pasa en los hemisferios de tu mente es donde Satanás te va a tentar y va a atacarte. Vaya conmigo allá al libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces no podemos pensar que el enemigo va a usar el mismo método para, ¿verdad?, tentar al hombre y tentar a la mujer. Va a usar métodos diferentes, y esto tiene que ver con la manera como funciona nuestro cerebro. El hombre y la mujer, ¿verdad?, tenemos en nuestros cerebros 2 hemisferios. Diga conmigo, 2 hemisferios. El derecho, ¿verdad?, y el izquierdo. Entonces, en el hemisferio izquierdo, anote bien esto, aquí en su hemisferio izquierdo, ¿verdad?, ahí está. El hemisferio izquierdo es el responsable de las actividades del pensamiento lógico. Ahí está la lógica del ser humano, en el hemisferio izquierdo. También es responsable de la función del lenguaje verbal. Tu lenguaje verbal está aquí en el hemisferio izquierdo. También es responsable de todo lo racional. ¿Sí escuchó bien? El hemisferio derecho es responsable de todas las actividades emocionales.
Todas tus emociones están en esta parte de tu cerebro. También es responsable de todo lo creativo y también es responsable de procesar todas las imágenes. Entonces fíjese bien, póngame atención en esto, entendiendo que el hombre es más racional, ¿verdad? Entendiendo que la mujer es más emocional, ya sabemos en qué área de tu cerebro Satanás viene a atacarte, Satanás viene a tentarte. ¿Verdad? La mujer siempre es más creativa que el hombre es más simplón, ¿verdad? El hombre es más simple, es más tosco. Entonces la mujer no, ella anda viendo, ¿verdad?, por todo lado cómo acomodar, adornar, cómo mover, todo es más creativa la mujer. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces en esa intención creativa que tú tienes, ahí es donde el enemigo va a querer entrar a tu vida. Va a querer entrar a tu vida. Escúcheme bien. El enemigo va a tentar sexualmente tanto al hombre como a la mujer. Amén. Pero al hombre lo va a hacer de una manera lógica y a la mujer de una manera emocional. Es el mismo pecado. El enemigo quiere llevarte al mismo fin, que es un pecado sexual, pero va a usar caminos diferentes. Y tiene que ver eso con nuestra manera de pensar. Entonces la mente, ¿verdad?, del hombre, la mente de la mujer debe de renovarse, porque de esa forma es como nosotros desechamos lo que el enemigo ponga en nuestra mente. Y eso es lo que dice ahí, mire, Romanos capítulo 12, verso 2, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Porque muchas cosas que tú entiendes el día de hoy puede ser que vayan en contra de la voluntad de Dios. Y cuando tú empiezas, ¿verdad?, a meditar en la palabra de Dios, empiezas a conocer, empiezas a darte cuenta que lo que tú antes entendías, ahora resulta que a Dios no le agrada, que a Dios no le honra eso, y entonces tú solito tomas la decisión, como muchas personas lo han hecho, de decir, ya no quiero esto en mi vida, porque ya entendí en mi mente que eso está mal. Y la gente que te conoce te dice, pero si antes tú lo hacías, ¿por qué ahora dices que no? Porque ha habido una renovación en nuestra mente. Pero si antes, ¿verdad?, en la fiesta de Navidad familiar, tú te ponías a bailar, y ahora ¿por qué ya no bailas? Si para ti antes eso era normal, eras quien prendía la fiesta, eras quien hacía, ¿verdad?, que todos entraran en ambiente, parecías trompo en la pista bailando, ¿verdad?, te gustaba bailar hasta cantar después de que te echabas un tequila, y ahora ¿por qué ya no lo haces? Porque antes en tu mente eso no estaba mal. ¿Sí dice amén conmigo? Pero conforme tú lees la palabra de Dios y te das cuenta en lo que dice la Biblia, entonces dices, esto no es correcto, y empieza a haber una renovación de lo que tú entendías en tu mente. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro cada uno. Amén. ¿Cómo ganar las batallas espirituales de mi mente? Aún, ¿verdad?, teniendo una mente reprobada, nosotros tenemos la oportunidad de ganar las batallas espirituales en nuestra mente. Aunque tengas una mente que sea reprobada por Dios, aunque tú todo el tiempo estés pensando cosas incorrectas, aunque estés pensando todo el tiempo cosas que no son buenas. Una ocasión me decía un hombre, pastor, yo quiero que usted ore por mí, porque si esto no me lo quita el Señor, yo ya no vengo a la iglesia. Y le decía, pues ¿qué te pasó? ¿Qué es lo que tienes? Es que a veces estoy en la iglesia y no puedo controlar el siempre sentarme hasta atrás y desde atrás estarle viendo la cola a las hermanas. Y luego las hermanas con esos pantalones que se ponen, ¿verdad? Que no digan amén. Y entonces me decía, pastor, yo quiero que usted ore por mí, porque si yo sigo teniendo esto, yo me siento mal en la iglesia, estar escuchando la palabra y de repente que los ojos se me vayan para allá, y de repente que se me vayan para allá, y estar pensando un montón de cosas incorrectas. Aunque tengas una mente reprobada, tienes la oportunidad de ganar toda batalla espiritual en tu mente. ¿Sí escuchó lo que le acabo de decir? Aunque tengas una mente muy reprobada, muy mala. Si conociéramos los pensamientos que hay en tu mente, ¿verdad?, a lo mejor la gente se alejaría de ti, reprobaría tu manera de pensar o tu manera de ser. Aunque a lo mejor tú como hombre, ¿verdad?, por tu mente te hayan pasado pensamientos homosexuales de que te gusta otro hombre. Decir, ay, ¿cómo se sentiría darle un beso a ese rorro? O tu mujer, ¿verdad?, o tu mujer, que se puedan pasar eso. Entonces ustedes se ríen, pero tipos de pensamientos así son los que el enemigo muchas veces pone en la mente de las personas.
Entonces, aunque tengas una mente así reprobada, tienes la oportunidad de poder ganar tus batallas espirituales. ¿Sí estoy siendo claro en eso? ¿Verdad? Para que usted no esté pensando decir, no, yo para qué voy a la iglesia, si el pastor supiera todo lo que ando en la cabeza. No, yo creo que lo que pienso está muy mal y yo mejor me alejo del Señor. No, tienes la oportunidad de ganar, ¿verdad?, las batallas espirituales en nuestra mente. Amén. Grábese bien esto, somos más fuertes en la mente que en los músculos. ¿Sí escuchó lo que le acabo de decir? Eres más fuerte en tu mente que en tus músculos. ¿Sabe usted que hubieron muchos testimonios, verdad, en el terremoto que hubo en el 80 y no sé qué año? ¿Qué año fue? Allá en la Ciudad de México. 85. No, pues es que apenas tenía 2 añitos yo, mire, por eso no me acuerdo de eso. Entonces hubo muchos edificios que se cayeron e hijos que quedaron atrapados ahí, y hubieron mamás, mujeres que levantaron paredes de concreto para sacar a sus hijos de ahí, porque en ese momento no estaba viendo la fortaleza en sus músculos, sino en su mente. En su mente no podía concebir, ¿verdad?, que su hijo estuviera ahí abajo siendo aprisionado por una pared, y en ese momento la levantó. Entonces una persona es más fuerte en su mente. Por eso es que lo primero que el enemigo quiere controlar es tu mente, porque si la controla, te controló todo. Amén. Por eso no le tenemos que dar lugar al enemigo. Entonces, una vez tu mente, ¿verdad?, pierde una batalla, comienza una opresión en tu vida y debes de ser libre de toda opresión. Ahora, ¿cómo somos libres de esa opresión? Por medio, mire, de estos siguientes pasos. Número 1, discernir los pensamientos equivocados. Solo cuando se conoce la verdad se logra identificar lo que está equivocado. Debes de discernir tus pensamientos equivocados. Solo cuando se conoce la verdad, entonces se puede, ¿verdad?, identificar lo que está equivocado. Si tú dices, pastor, mire, yo no sé si sea cierto, yo no sé si sea esto, ya desde ahí estás mal. Amén. Pero cuando tú conoces la verdad, tú dices, no, es que así dice la palabra de Dios. Y ya sé que están diciendo todo lo contrario, pero la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que esto no es correcto. Entonces necesitas discernir tus pensamientos equivocados. Si dice amén conmigo. Sería un error pensar que tienes la razón siempre. Sería un error pensar que tú no te equivocas. Sería un error no buscar pensamientos equivocados en tu mente, porque a lo mejor eso es lo que te tiene atado y no te deja avanzar y no te deja crecer, que estás equivocado en algo. Número 2, también discernir es ver la diferencia entre lo bueno y lo malo. Número 2, confesar los pensamientos equivocados. Los debes de confesar. Pastor, ¿a quién se los confieso? ¿A usted? No, se lo debes de confesar al Señor. La confesión, ¿verdad? En la confesión está el poder de la salvación. Mire lo que dice Romanos capítulo 10, verso 10. Anote este pasaje. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces en tu boca está el poder de ser salvo, de ser libre de todo pensamiento equivocado. Tú tienes pensamientos, tú dices, pastor, me puse a discernir y encontré ya 2, 3 pensamientos equivocados en mi mente. Ahí en mi mente, pastor, encontré, ¿verdad?, un pensamiento de que yo como hombre pienso que está bien poder tener una novia que no sea cristiana, que usted como mujer piensa que está bien tener un novio que no sea cristiano, o a lo mejor hasta ya lo tienes y lo tienes ahí según tú escondidito, ¿verdad? Entonces, pastor, ya lo discerní, ya lo encontré. Ahora, ¿qué debo de hacer? Confesarlo para que venga libertad y salvación a nuestra vida. La mente cautiva no puede confesar. La mente que está cautiva no puede confesar. Tiene varios argumentos para no confesar, ¿verdad? Cuando una persona está cautiva en un pecado, dice, su primer argumento, no le hago daño a nadie. Su primer argumento, no le hago daño a nadie. Su segundo argumento, pues así soy feliz, así estoy bien. Siguiente argumento dice, no, pues es que yo no me quiero comprometer así mucho con el Señor. Yo nada más porque como los domingos no hay cine donde ir en Pinotepa, me voy a meter a la iglesia.
Como nadie me invita a ir a la playa Corralero, pues me voy a meter a la iglesia. Pero así que yo quiero un compromiso así con el Señor, pues todavía no, pastor. ¿Sí me explico? Entonces son argumentos que empiezas a construir en tu mente y que te van a impedir confesar las cosas que hasta tú sabes que estás equivocado. Y dices, no es posible que yo viva de esta manera. Que yo viva, que hasta sea, ¿verdad?, un hombre, una mujer preparada, con estudios, con educación, que venga de una familia y ahora esté permitiendo todo esto en mi vida. Que conozca, ¿verdad?, la Escritura, la palabra del Señor desde pequeño, desde niño, desde niña, y ahora esté permitiendo esto. Yo le he dicho a usted que hay mujeres, diga conmigo, aquí no hay ninguna. Hay mujeres que cuando el enemigo cautiva su mente, siempre dijeron, yo nunca le voy a permitir a un hombre que me tenga a mí y a otra mujer al mismo tiempo. Y de repente terminas cayendo en eso. Te vuelves la amante de un hombre casado. O tú eres, ¿verdad?, la esposa y sabes que tu esposo anda con otra mujer y lo aceptas. ¿Sí dice amén conmigo? ¿Por qué sucedió eso? Si antes la tenías muy claro en tu mente y decías que eso estaba mal y que no lo ibas a aceptar. ¿Por qué ahora lo recibes? ¿Por qué ahora lo aceptas? Escúcheme bien, el pecado nunca se acepta por amor. Nunca. El amor, Dios no ama, el amor es Dios. Dios no ama el pecado, Dios ama al pecador, pero no el pecado. Entonces tú nunca puedes decir, yo acepto ese pecado, pero porque lo amo. No, porque tienes tu mente cautiva. ¿Sí me explico? Entonces por eso puedes venir y aceptar eso. Y dices, pastor, ya sé que está equivocada mi mente en pensar que yo teniendo 14, 15 años me meta con un viejo de 30 o de 40 años. Bueno, un viejo de 30, ¿verdad?, para ella que tiene 15, amén. Me meta con un viejo rabo verde de 50 años, pastor. Ya sé que está mal. Pero pues es que ahí no me puedo liberar de eso. Entonces hay personas que tienen la mente cautiva. Pastor, sí, ya me dijo que es casado, pero mire, me prometió por esta, y si no me alcanzaba, por esta, que en poco tiempo se separa y la va a dejar. Hasta crees. Amén. Pastor, mire, sé que el novio con el que ando no es cristiano, pero pastor, yo siento la fe, tengo una fe así grandísima que lo voy a convertir para el Señor. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces tienes un pensamiento equivocado, pero si tienes la mente cautiva, no lo vas a poder confesar y vas a empezar a buscar argumentos para poder venir y excusar tu pecado. Pastor, ya sé que estoy mal delante del Señor, no oro, no leo la Biblia, no soy así un cristiano como debería de ser, vengo de vez en cuando a la iglesia, pero, y ahí en el pero empiezas a poner la lista de todos los argumentos. Si dices, pastor, ya sé que estoy mal, no pongas pero, confiesa que estás mal, confiesa, dile, Señor, sé que estoy mal, no sé cómo poder dejar esto, no sé cómo poder cambiar, no sé cómo poder, Señor, salir de este problema, pero te confieso que estoy mal y te pido que tú me ayudes. Amén. Y del cielo, mire, vendrá ayuda. Número 3, arrepentirse de corazón. ¿Verdad? Estamos hablando entonces de cómo ganar las batallas espirituales en nuestra mente. Número 1, discernir, identificar el pensamiento equivocado. Número 2, confesarlo. Número 3, arrepentirse de todo corazón. Arrepentirse es dar, ¿verdad?, una vuelta de 180 grados. Es poder buscar una dirección contraria a la que antes llevabas, a la que antes tenías. Ya no ir en la misma dirección, ya no ir en el mismo camino. Amén. Ya no estar en lo mismo. Si usted no se arrepiente, no puede vencer a Satanás en su mente. Si tú no te arrepientes, no puedes vencer a Satanás en tu mente. Puedes tener toda la culpa que tú quieras, puedes tener todo el cargo moral de conciencia que tú quieras, sentirte miserable, sentirte el peor de todos, pero si no hay arrepentimiento, no importa cuán culpable te sientas, vas a seguir siendo esclavo de tu misma miseria. ¿Sí escuchó lo que le acabo de decir? Por eso el arrepentimiento rompe toda maldición, rompe toda esclavitud y nos da libertad. Señor, me arrepiento de todo esto mal
que ando haciendo. Y ahí se comienza, mire, a ganar una batalla. Número 4, ponerse de acuerdo con la palabra de Dios. Ponte de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Sí me escuchó? Pastor, ya sé que dice el libro de Hebreos que honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero yo ahorita no quiero ese versículo, ahorita me voy a ir a vivir en unión libre. Ponte de acuerdo con la palabra de Dios. Pastor, ya sé que la Biblia dice que debo de honrar a mi papá, a mi mamá, pero lo que ellos me han hecho me han lastimado mucho y ahorita no quiero saber nada de ellos. Ponte de acuerdo con la palabra de Dios. Pastor, ya sé que dice la Biblia que debo de perdonar, pero usted no sabe todo lo que sentí el día que me ofendieron. Ahorita no quiero perdonar, pastor. Después, ponte de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Sí me entiende ese punto? Lo que dice la Biblia, lo escucho, lo recibo en mi vida y lo llevo a la práctica. No soy un oidor olvidadizo de la palabra. Ya escuché la palabra el día domingo, me voy a mi casa y sigo viviendo igual. Solo escuchas, pero no pones en práctica. Y la Biblia dice, escucha, sé un oidor y sé un hacedor de la palabra de Dios. Porque ahí está nuestra bendición. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios es la máxima autoridad en el mundo espiritual. No hay mayor autoridad que la palabra de Dios. Por la palabra de Dios fue llamado a la existencia todas las cosas que vemos el día de hoy. Por la palabra de Dios se creó el cielo, se creó la tierra, el universo, se creó todo lo que hay en el universo y todo lo que hay en la tierra. Por la palabra de Dios fue creado todo. Amén. Por la palabra de Dios, escúcheme bien, por la palabra de Dios será lanzado Satanás y la muerte al infierno el día del juicio final. Por su palabra. Entonces la palabra de Dios estaba en Jesús y cuando Jesús le mandaba a un demonio que saliera afuera, al demonio no le quedaba otra que salir fuera. Cuando la palabra de Dios que estaba en Jesús, Él mandaba una enfermedad que fuera la persona sana, la persona era sana. Cuando Jesús, por la palabra de Dios que estaba en Él, mandaba las tormentas a detenerse, las tormentas se detenían, porque la palabra de Dios es la máxima autoridad en el mundo espiritual. Si usted está orando por una persona enferma, usted comience a declarar la palabra de Dios. Señor, tu palabra dice que por tus llagas somos sanos. Tu palabra dice que si oro por fe, Señor, la fe todo lo puede. Tu palabra dice que para ti no hay nada imposible. Cuando tú estás orando por una persona, tú dices, como, ¿qué le digo para que mi oración lo convenza? Es que yo no sé orar, pastor. Entonces no te pongas a orar y ponte a declarar la palabra de Dios. Ponte a declarar la palabra de Dios sobre las personas. Pastor, es que yo no sé qué decir, yo vengo comenzando, todavía no sé así como orar como los demás, yo los escucho que oran así bien bonito, ¿verdad? Entonces póngase a declarar la palabra de Dios que es la máxima autoridad. Amén. Cuando Jesús fue tentado, venció a Satanás con la palabra de Dios. Las 3 veces que Satanás lanzó tentaciones sobre Jesús, Jesús le dijo, escrito está, escrito está. Esta es la palabra de Dios y no puede ser cambiada. Y tú, Satanás, no puedes ofrecer lo que no está escrito en la palabra de Dios, porque Satanás le ofrecía al Señor cosas que Dios ya tenía preparado para él, pero Satanás no las puede ofrecer. Amén. Satanás no te puede ofrecer a ti felicidad, porque la felicidad no está en él. Satanás no te puede ofrecer a ti vida. No le creas, por favor, a ninguna persona que te diga, adora a la Santa Muerte y ella te va a cuidar. La preciosa, la hermosa, le dicen, ¿verdad? Estos sinvergüenzas. Ella te va a cuidar. Y hay personas que viajan, andan, ¿verdad?, en carretera, y ahí en el tablero de su coche, ahí traen una estatuita de la Santa Muerte, pensando que les va a dar vida, que los va a proteger. Ese es un error. Satanás no te puede dar lo que no tiene. El pecado no es felicidad. La paga del pecado es muerte. Esa es la única paga del pecado. Entonces cuando tú te dedicas a pecar y a pecar y a pecar, lo único que estás haciendo es acumulando muerte para ti. Y tienes que aprender a ser libre de eso. Número 5, obedecer a Cristo. La obediencia siempre tiene la razón. ¿Sí escuchó lo que le acabo de decir?
La obediencia siempre tiene la razón. Pues yo no sé, no entiendo, no puedo saber, no puedo en mi mente, ¿verdad?, poder explicar cómo va a suceder. Yo solo obedezco al Señor y el Señor hizo el milagro. Pastor, yo no entiendo cómo, yo solo pedí que oraran por mí, no sé cómo sucedió, levanté mis manos, me dijeron que orara, que ayunara, lo hice y ahora soy libre, ahora soy sano en el nombre de Jesús. Entonces la obediencia siempre tiene la razón. La falta de obediencia busca una sola cosa, y es que sea demonizada tu voluntad. La falta de obediencia busca una sola cosa, y es que los demonios tengan control de tu voluntad. La desobediencia le da el control a los demonios de nuestra voluntad. La desobediencia es algo grave y no lo debemos de tomar a la ligera. Las personas desobedientes son oprimidas por demonios. Usted siempre ve personas que nunca obedecen, siempre son rebeldes, siempre a todo, ¿verdad?, ponen un pero, siempre están en contra de la autoridad, aún en sus papás, aún en su trabajo. Esas personas siempre son oprimidas por demonios. Dice la Biblia, ¿verdad?, que Satanás es el padre de la desobediencia, es el padre de la mentira. Entonces una persona que siempre anda en desobediencia se vuelve esclavo del enemigo. Siempre hay demonios oprimiendo su vida. Número 6 y último, ¿cómo poder ganar las batallas espirituales en nuestra mente? Número 6, renovando nuestra mente. Efesios capítulo 4, verso 23, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Lo puede leer conmigo? Y renovaos en el espíritu ¿de qué? De vuestra mente. Escúcheme bien, la mente es un lugar espiritual más que racional, más que lógico, más que humano, es un lugar espiritual. Escúcheme bien, si Satanás no supiera, Satanás es espíritu, los demonios son espíritu, si Satanás no supiera que la mente es un lugar espiritual, no buscarían tener acceso a ella. Pero como saben que nuestra mente es un lugar espiritual, buscan tener acceso a tu mente, para así poder venir y tener control sobre nuestra vida. Renovar nuestra mente significa regresar a algo que se había interrumpido. Regresar a algo que se había interrumpido. Eso es renovar tu mente. Tú eras una buena persona, se interrumpió y el enemigo te está haciendo una mala persona. Tienes que regresar a lo bueno que eras. Tienes que regresar a lo bueno, tienes que renovar tu mente. Si dice amén conmigo, tienes que regresar a eso. Renovar la mente también significa restaurar el valor original. Pastor, ¿sabe usted que hay mujeres que el enemigo usó de una manera sexual que ahora se sienten que no valen nada y que no merecen una pareja, que no merecen un hombre o una mujer? Porque las usó de una manera, ¿verdad?, muy baja y muy mala, muy incorrecta. Entonces ahora se sienten tan mal. Por eso ahí me dice, renovar significa restaurar el valor original. Que no importa lo que hayas hecho, Dios es un Dios que renueva, que restaura. Dios es un Dios de oportunidades. Dios todavía no se ha sentado en su trono de juicio para condenarte de una vez y mandarte al infierno y decirte que ya no hay salvación para ti. Dios todavía está sentado en un trono de gracia, donde tú te puedes acercar confiadamente a buscar perdón y Él te va a perdonar.